Hola, hola a todos mis pequeños niños y niñas del tercer año básico. Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy. Yo estoy muy feliz de poder hacerles una clase una vez más, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar sobre los textos narrativos. Principalmente vamos a desprender de aquí al cuento. Antes de continuar con nuestra clase, vamos a conocer el objetivo de hoy, que es conocer el cuento como fuente de información, entretenimiento y placer para mejorar la comprensión lectora. O sea, además de que nos vamos a entretener mucho leyéndolos, vamos a poder comprender mejor lo que leemos, todo en general. ¿Ya? Continuemos. ¿Qué temas vamos a ver hoy día? De los textos narrativos vamos a ver cuál es su concepto, o sea, qué es el texto narrativo, ¿ya? Y de qué forma se clasifica, cuántos hay. Y del cuento es de qué más vamos a aprender, porque no solamente vamos a saber qué es el cuento, sino qué características tiene, cuál es su estructura, cuáles son los géneros de cuentos que podemos conocer, porque hay muchos tipos de cuentos, no solamente esos cuentos de hadas que ustedes conocen, ¿ya? Y qué vamos a saber también sobre los personajes. Primero que todo, tenemos que saber qué son los textos narrativos. Bueno, los textos narrativos son los relatos en donde se va a contar una historia que puede ser de hechos reales o imaginarios, donde van a existir personajes, tiempos, lugares, sucesos y también estos sucesos pueden ser parte de la vida de un autor, ¿ya? Entonces, vamos a poner todo en orden. El autor, en primer lugar, es la persona que va a imaginar todo lo que él quiera y va a escribir un cuento a partir de lo que él imagine. Entonces yo les decía que además de que pueden haber personajes, tiempos y lugares que son completamente imaginarios, o sea, que no existen en la vida real, sino que salen de la cabecita del autor, él también puede complementar esta información con hechos que hayan formado parte de la vida de él. Por ejemplo, hechos reales, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo que hay un gran dinosaurio en Santiago, en estos momentos, probablemente la parte falsa va a ser que está el dinosaurio caminando, porque estos ya se extinguieron hace años, ¿cierto? Pero la parte verdadera va a ser la ciudad que estamos mencionando que existe, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, se pueden combinar ambos factores, tanto lo imaginario por parte del autor, como también realidades que puedan formar parte de su vida, ¿ya? Y el autor es quien escribe el cuento. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a relatar? Hechos imaginarios, como ya les mencionaba, y estos hechos imaginarios van a ser relatados o narrados por un narrador. El narrador es una voz ficticia, ¿ya? O sea, es la voz que se va a poner en el cuento de una persona falsa, una persona que es como un fantasmita que nos va a ir contando la historia, ¿ya? O sea, en el fondo, usted cuando lee un cuento, lo lee usted, sí, es verdad, lo lee usted, pero el que le está contando la historia dentro del cuento no es el autor, ¿ya? Porque él solo lo escribe, pero él escoge un narrador que es un ser ficticio que va a narrar este cuento. ¿Y por qué escoge un narrador? Porque a lo mejor el cuento no se acerca tanto a la realidad del autor, entonces siempre va a escoger un narrador que esté inserto en la historia. Este narrador puede participar de la historia, podría ser el propio protagonista de la historia, o podría ser alguien que fue testigo de esta historia, alguien que la observó, la escuchó y nos va a contar lo que él observó, lo que él escuchó, ¿ya? Y los elementos de un cuento van a ser completamente diferentes, o sea, perdón, los elementos del texto narrativo van a ser completamente diferentes dependiendo de qué tipo de texto se trate. Por ejemplo, un cuento tiene cierta estructura y tiene ciertos elementos, pero por ejemplo la fábula tiene otros elementos como la moraleja, que no lo tiene el cuento. ¿Se van dando cuenta? Recuerden que la moraleja es la enseñanza que nos deja la fábula. El cuento también nos puede dejar enseñanzas de forma implícita, pero no nos dice al finalizar el cuento moraleja, trata de ser bueno, por ejemplo. Nunca nos va a mencionar una moraleja. Esa es la función de la fábula, no del cuento, ¿ya? Al igual que la novela tiene una estructura diferente y elementos distintos, etcétera. Dependiendo del texto narrativo, van a tener elementos distintos. Pero vamos a adentrarnos al cuento. Y para poder adentrarnos al cuento, entonces, primero tenemos que saber cuál es la función y la clasificación. Como yo les estaba mencionando anteriormente, los textos narrativos tienen la función de relatar historias, ¿cierto? Reales e imaginarias, ¿ya? Y tenían textos muy variados, como por ejemplo el cuento, la fábula, la novela, la leyenda, el mito. Y vamos ya de lleno a lo que es el cuento. Para poder adentrarnos al cuento, quiero que me acompañen a observar los objetivos que vamos a aprender el día de hoy.
Primero que todo vamos a reconocer un cuento, identificar sus características, reconocer las partes del cuento, distinguir cuáles son los personajes e identificar los diferentes géneros del cuento. Quiero que me acompañen a ver el siguiente cuento que les tengo aquí preparados, ¿ya? Y para que después lo vayamos comentando y vayamos viendo todas sus partes. Érase una vez, en un lugar muy lejano en la tierra de los duendes, que vivían 3 duendes. Estos duendes se estaban preparando para convertirse en bondadosas hadas y emprendieron su viaje al mundo de los humanos. Nuestro deber nos espera, chicos. ¡Vamos! Estoy muy emocionado. Finalmente también veremos el mundo de los humanos. Quiero que cada persona sea muy feliz. Si ayudamos a los humanos y los hacemos felices, nosotros también seremos hadas bondadosas. En una casa antigua vivían un anciano y su esposa. El anciano se ganaba la vida haciendo zapatos en el taller de su casa y a veces reparaba zapatos viejos. El zapatero compró cuero nuevo para hacer zapatos nuevos con el dinero que ganó. Un día compró cuero con el dinero que había ganado y lo llevó a casa. La pieza de cuero que había comprado solo era suficiente para hacer un par de zapatos. Dejó la pieza de cuero sobre la mesa y salió del taller, cerrando la puerta, y se fue a su habitación. Por la mañana, el zapatero se despertó. Sentado en su cama, estiró muy bien sus brazos. Pensó en el tipo de zapatos que iba a hacer y, como todas las mañanas, fue a tomar el desayuno que su esposa le había preparado. Muchas gracias, querida. Debo irme a trabajar ahora. Hoy haré un par de zapatos muy bonitos. ¿Anoche hiciste un par de zapatos? ¿Tienes suficiente cuero para hacer otro par? El anciano estaba asombrado porque sabía que él no había hecho ningún zapato antes de irse a dormir, y entonces el anciano corrió rápidamente a su taller y su esposa lo siguió. Al abrir la puerta, ¿qué es lo que vio? La pieza de cuero que había dejado sobre la mesa la noche anterior se había convertido en unos zapatos muy bonitos. Los ojos del zapatero no podían creerlo. ¿Cuándo hice estos zapatos? No recuerdo. Creo que me he vuelto muy viejo. Los zapatos eran tan bonitos que el zapatero los puso rápidamente frente a la ventana y esperó a los clientes. Poco después, un cliente bastante adinerado vio los zapatos por la ventana y entró. Buen día. Me gustaría comprar el par de zapatos que tiene en su ventana. No importa lo que cuesten, son realmente el mejor par de zapatos que he visto en toda mi vida. El anciano con gran felicidad vendió el par de zapatos y él no pidió nada más de lo que valían. Esta vez, el zapatero emprendió camino para conseguir cuero para 2 pares de zapatos. Y de nuevo, dejó el cuero encima de la mesa y antes de salir de la habitación, volteó, echó otro vistazo al trozo de cuero y se fue a la cama. Tan pronto como despertó, corrió directamente a su taller. Esta vez había 2 pares de increíbles zapatos sobre la mesa. Una vez más, el zapatero estaba muy feliz. Puso los zapatos frente a la ventana y ese mismo día vendió ambos pares de zapatos a muy buen precio. Y así, nuevamente se fue a comprar más cuero. Por supuesto que mientras tanto se preguntaba quién estaba haciendo estos encantadores pares de zapatos. Puso el cuero sobre la mesa y se fue a su habitación. Por la mañana tenía un montón de zapatos sobre la mesa. El zapatero vendió todos los pares ese mismo día. Durante mucho tiempo el anciano se ganaba la vida con el dinero que sacaba de los zapatos. Con parte del dinero que ganaba, continuaba comprando más cuero. Pero el zapatero tenía tanta curiosidad sobre cómo y quién hacía estos pares de zapatos. Por fin, una noche, decidió esconderse en el armario de su taller
y decidió descubrir quién los estaba haciendo. Esta noche finalmente podré conocer al fabricante de los zapatos. Cuando ya era pasada la medianoche, se abrió la ventana del taller y entraron unos duendes. Uno de los duendes tropezó accidentalmente con una maceta y al oír el ruido, el anciano saltó de su lugar. ¿Podrías tener cuidado? ¡Los vas a despertar! Cuando el anciano empujó la puerta para echar un vistazo, no pudo creer lo que veía. Se frotó los ojos, volvió a mirar y pudo ver a 3 duendes en la mesa, que estaban bailando y trabajando al mismo tiempo. Uno de ellos cortaba el cuero, otro cosía y el otro pegaba. Luego, amarraban los cordones y abrillantaban los zapatos. Los duendes estaban trabajando tan rápido que con un solo pestañeo ya habían innumerables pares de zapatos en el mostrador. ¡Listos! ¡Son todos hermosos! Vamos, vayámonos antes de que alguien se despierte. Los duendes se fueron de la misma forma en que llegaron, bailando de alegría y riendo. El zapatero salió de su escondite. Corrió hacia su esposa y le contó todo lo sucedido. Y, por supuesto, su esposa no podía creer lo que escuchó. Pero cuando vio todos los incontables pares de zapatos puestos en el mostrador, supo que su marido no podía haberlos hecho todos en una noche. Ambos decidieron agradecer a los duendes por lo que habían hecho. Al día siguiente, la esposa del zapatero les preparó un festín. A medianoche, cuando los duendes llegaron al taller, vieron la cena en la mesa. Mira toda esta comida. ¿Será para nosotros? Por supuesto que es para nosotros. De lo contrario, ¿por qué la traerían a esta hora? Creo que hemos completado nuestra misión en esta casa. Ahora podemos ir a las otras casas que necesitan nuestra ayuda. El zapatero y su esposa se despertaron y entraron al taller, pero en lugar de ver la comida que habían dejado, vieron un montón de zapatos brillantes. Después de ese día, los duendes nunca más regresaron. El viejo zapatero y su esposa pudieron llevar el resto de sus vidas con todo el dinero que habían ganado. El zapatero pensó que después de trabajar durante tantos años, esta era su recompensa. Es por eso que nunca dejó de hacer zapatos. Y cuando pensaba en los pequeños duendes, siempre estaba complacido y agradecido. Bien, chicos, ¿les gustó el cuento? Yo espero que sí, ¿cierto? Este cuento tenía todas las características que nosotros habíamos visto anteriormente. Tenía personajes, ¿cierto? Tiene una estructura, tuvo un inicio, un desarrollo donde se nos había presentado un conflicto, ¿cierto? Y un final, ¿ya? Ahora entonces vamos a conocer mejor las características gracias al zapatero y a los duendes que vimos recién, ¿cierto? Primera pregunta, y creo que ustedes lograron identificar todo. ¿Quiénes eran los personajes de este cuento? ¿A quiénes pudieron ver ustedes que estaban actuando ahí? Estaba el zapatero, ¿cierto? Estaban los duendes, estaba la esposa del zapatero y los compradores. Muy bien, chicos, excelente. ¿Qué compró el zapatero con el dinero que ganó después? Compró más cuero, ¿cierto? Porque él quería seguir trabajando, ¿ya? ¿Y cómo descubrió el zapatero a los duendes? Porque una noche se había quedado espiándolos, ¿verdad? ¿Qué consecuencia trajo que la ayuda de los duendes a la vida del zapatero?
que él pudiera descansar, ¿cierto? Y que pudiera vender aún más zapatos, que tuviera el suficiente dinero para poder vivir, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a ir de lleno a lo que son las características dentro del cuento. Primero que todo, tienen que saber que el cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que van a ir realizando acciones, ya acciones positivas o negativas, en un lugar y en un tiempo determinado. El lugar y el tiempo del cuento lo vamos a ir comprendiendo a medida que vayamos conociendo las características del cuento y cómo se comportan los personajes, ¿ya? Entonces, resumamos, el cuento es un texto muy breve, siempre se va a limitar a no más de 10 páginas, ¿ya? Y eso es lo que lo diferencia de la novela, porque la novela por otra parte es mucho más extensa, con más personajes y los personajes a su vez son más detallados. El cuento se limita a detallar a los personajes, no nos habla mucho de sus gustos o cómo son físicamente, ¿ya? Algo muy pequeño. Y más bien se basa en contarnos de lleno la historia, cuál es la problemática y de qué forma se soluciona. Generalmente los cuentos siempre tienen finales felices. ¿Ya? Los cuentos también tienen una secuencia narrativa. En todas las narraciones, chicos, los personajes van a ir realizando diferentes acciones y generalmente estas acciones se van a presentar en un orden cronológico. Esto quiere decir que va a ir pasando de menos a más, de más a menos, pero todo va a ir siguiendo un curso, un orden, ¿ya? Y todo va a pasar según cómo ocurrieron los hechos y van a ir formando una secuencia narrativa. Dentro de la secuencia narrativa, los hechos van a organizarse en un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? O sea, todo tiene que ir de tal modo que quede formado de esta manera, en inicio, desarrollo y desenlace, además del título. El título siempre tiene que ser más grande, llamativo y tiene que estar en concordancia con el tema que se va a tocar en el cuento. En el inicio, bueno, el inicio es el comienzo de la narración en donde nosotros primero vamos a describir. Se va a describir el lugar donde van a suceder los hechos, se presentan a los personajes y se explica la situación en la que se encuentran en la actualidad los personajes. Durante el desarrollo, este comienza cuando ocurre un problema en la narración y esto da paso al desarrollo del resto de las acciones. Y por último, en el desenlace, bueno, el desenlace es el final de las narraciones en donde se resuelve una situación problemática que se había presentado a lo largo de la historia, ¿ya? Entonces, cuando en el desarrollo se me presenta el problema, en el desenlace ya nos muestran cómo se resolvió ese problema. Por ejemplo, en la Caperucita Roja, ¿cuál fue el problema que había ocurrido? Que la Caperucita Roja fue al bosque y conversó con un lobo con el cual ella no podía conversar porque la mamá le había dejado instrucciones. Finalmente el lobo entró a la casa de la abuelita, ¿cierto? Y se comió a esta abuelita, ¿ya? Y el desenlace, ¿cuál fue? Que llegó un carpintero, en algunos lados dicen que un cazador, ¿cierto? Pero finalmente llegó a rescatar a esta abuelita y a la Caperucita, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente a lo que me refiero con la estructura del cuento. Y los duendes y el zapatero también tenían una estructura, ¿cierto? Al principio, cuando llegaban los duendes a la ciudad y se presentaba al zapatero, a su esposa, etcétera, el desarrollo era cuando los duendes empezaron a ayudar a este abuelito, ¿cierto? Y el desenlace fue cuando finalmente el abuelito ya descubrió a los duendes y los duendes ya habían ayudado tanto al abuelito que no necesitaban volver más. Bien, los personajes, por otro lado, bueno, como ustedes saben, en todas las narraciones de todos los relatos de diferentes aventuras o situaciones, son diferentes situaciones que le suceden a los personajes. Los personajes son los que llevan a cabo las acciones que ocurren dentro del relato y generalmente son personas que pueden ser reales o ficticias como vimos en la historia del duende, pero a veces también pueden ser animales, objetos personificados, ¿cierto? Y según la participación que ellos tengan dentro de la historia, se pueden clasificar como principales o secundarios. Los personajes principales siempre es el protagonista de la historia, aquel al que le ocurren la mayor cantidad de hechos que se narran, ¿ya? O cuando participa en la mayor cantidad de hechos. Por eso vamos a reconocer siempre al personaje, es el que más aparece en una historia. Y el personaje secundario, que es el que tiene menor importancia dentro del desarrollo de la historia. En muchas narraciones, como por ejemplo en los cuentos tradicionales, aparecen también los antagonistas. Los antagonistas son los enemigos, los que tratan de boicotear al protagonista, ¿cierto? Originando algún tipo de problema. Bueno, y aquí vamos a describir entonces cómo era este personaje. ¿Se acuerdan de él? El zapatero, ¿cierto? ¿Cómo era el personaje? Veamos cuáles eran sus principales características.
ustedes pueden observar, era una persona trabajadora, ¿cierto? Era anciano. Aquí pueden entrar a describir física y psicológicamente a este personaje. Físicamente, cómo lo ven ustedes por fuera, cómo era su apariencia física, y psicológicamente, cómo era su forma de actuar, cómo pensaba, cómo se comportaba, ¿verdad? Entonces, primero podríamos decir que él era humilde, ¿verdad? Porque era muy agradecido en cuanto al trabajo que habían hecho los duendes con él. Por otro lado, él era muy amable, lo pudimos notar en la narración, ¿cierto? Porque podría haber reaccionado de otra manera con los duendes y él fue muy amable con ellos al darles comida, etcétera. Era un hombre muy trabajador, por eso también los duendes lo habían ayudado, y era un hombre muy agradecido, ¿cierto? Buscó la manera de hacerles una comida para agradecerle a los duendes todo lo que habían hecho por él. Ya, en todas las narraciones también encontramos lugar y tiempo. El lugar es el espacio en donde se llevan a cabo los hechos, ¿ya? Entonces acá podíamos hablar de un lugar que era un pueblo tranquilo, ¿cierto? Por lo que se veía, era un pueblo bastante humilde. Y el tiempo, bueno, el tiempo siempre va a estar determinado por lo que nos van contando en el relato, y lo podemos deducir también a través de las imágenes, de la descripción del lugar. ¿Ya? Entonces aquí podemos analizar que tal vez nos estaban hablando del siglo XVIII, XIX, XX tal vez, ¿ya? O quizás también sea el XXI, puede estar dentro de cualquier rango, chicos, porque en verdad no nos dieron mucha información. Pero generalmente el tiempo o lo va a decir el narrador o lo vamos a poder determinar en base al espacio que nos están mostrando. ¿Ya? Otra cosa que me había faltado decirles. Dentro del espacio no solamente vamos a encontrar el entorno en donde ocurre el lugar, el espacio físico, sino también el social y el psicológico. Cuando hablamos de espacio psicológico vamos a estar hablando de la forma de ser de los personajes, y a raíz de esto se van a ir desarrollando las distintas relaciones con las personas, que pueden ser positivas o negativas, y el espacio social es en qué contexto social están al momento de relatar el hecho, ¿ya? Por ejemplo, si están en algún conflicto como país, y esto también lo va a determinar mucho el tiempo, porque recuerden que hace mucho tiempo atrás la gente no pensaba igual que ahora, entonces eso determinaba el ámbito social, ¿ya? Bueno, y como le había dicho también, les iba a explicar cuáles eran los tipos de cuentos que existían. Como primer cuento vamos a encontrar siempre a los más clásicos, que son los cuentos maravillosos, ¿cierto? Como por ejemplo La Bella y la Bestia, La Blancanieves, La Caperucita Roja, ¿cierto? Y estos cuentos se caracterizan porque tienen personajes que no existen en el mundo real y que se perciben como normales a lo largo de toda la historia. ¿Ya? O sea, cuando interactúan entre ellos lo encuentran totalmente normal porque son parte del propio cuento, pero nosotros no lo encontramos normal. Por ejemplo, la bestia de La Bella y la Bestia, para nosotros, si nosotros viéramos una bestia en la vida real nos asustaríamos mucho, ¿cierto? Pero para la Bella no fue algo tan terrible tampoco, y es más, se enamoró de él, ¿ya? Y podemos encontrar otros tipos de personajes como dragones, hadas, brujas, animales, parlanchines, etc., ¿ya? También tenemos los cuentos fantásticos. Los cuentos fantásticos se caracterizan porque tienen elementos anormales dentro de la historia, ¿ya? Y que se desarrollan dentro de un marco real. Por ejemplo, la historia puede transcurrir en Santiago de Chile, pero dentro de esta historia hay una bruja que anda rondando y que vuela en una escoba. Entonces ahí podemos darnos cuenta de cómo había un elemento normal, que sería la bruja volando en una escoba, dentro de un marco real que sería Santiago de Chile, ¿ya? También tenemos otro tipo de cuentos que le gustan más a los adultos, pero a los niños también hay hartos cuentos que les gustan, que son policiales, ¿cierto? Los cuentos policiales están generalmente relacionados con la delincuencia, los crímenes y la justicia, ¿ya? Los asesinatos, donde aparece el detective, ¿cierto? Etcétera. También están los cuentos de ciencia ficción. Los cuentos de ciencia ficción nos muestran, se basan en mostrarnos cómo afecta algo a una comunidad o a un personaje. Por ejemplo, los ovnis vienen a atacar a la ciudad, ¿ya? Y esto le afecta a la ciudad, ¿cierto? También contienen elementos que son ficticios, que nos generan suspenso y nos atrapan cuando estamos leyendo esta historia. Son tan interesantes que nos atrapan, ¿ya? Por otro lado, tenemos entonces los cuentos realistas, que son historias que buscan ser creíbles por medio de acontecimientos que se muestran como reales y donde los personajes se caracterizan por ser comunes y corrientes, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hay personas comunes y corrientes, ¿cierto?, que le ocurren historias totalmente reales, todo es muy común, ¿ya?
familias normales, ciudades normales, todo muy normal dentro del cuento realista. Y aquí no van a encontrar seres fantásticos como en el maravilloso, ¿ya? Y también tenemos el cuento de terror. Este cuento de terror es el que busca infundir el miedo a los lectores, ¿ya? Y menciona temas que nos pueden causar este miedo. Por ejemplo, hay un cuento que es muy bueno, se llama Cuentos de Miedo y otras pesadillas. O también están los cuentos de Navidad, de terror, ¿ya? Bueno, y por último vamos a leer este siguiente texto y me van a ayudar a encontrar el inicio, el desarrollo y el final de esta historia. Comencemos. Dice, La Bella y la Bestia. Había una vez un mercader que volvía a lo largo de un viaje y decidió cortar una hermosa rosa para llevársela a su amada hija Bella. Lamentablemente las rosas pertenecían a Bestia, que habitaba en un castillo mágico. El mercader fue atrapado por Bestia y para salvarlo su hermosa hija se ofreció para quedarse con la Bestia a cambio de la libertad de su padre. En el castillo, Bestia trataba a Bella con mucho cariño y cultivaron una gran amistad, hasta que un día el padre de Bella se enfermó y ella tuvo que abandonar el castillo para visitarlo, no sin antes prometerle a Bestia que volvería. Bella retrasó su regreso y encontró a Bestia a punto de morir de tristeza. La joven, entre lágrimas, le confesó su amor y logró deshacer el encantamiento que mantenía al joven príncipe convertido en bestia. Finalmente, Bella y el príncipe se casaron y vivieron felices en el castillo. Bueno, esto es una adaptación del cuento, es un resumen, ¿cierto? Y pudimos identificar 3 momentos muy importantes, ¿ya? Entonces, en el inicio se nos presentó a los personajes, ¿cierto? Que era el mercader que volvía de un viaje, después dice el mercader cortó una flor y a raíz de que las flores eran de la bestia, entonces fue que comenzó el desarrollo de la historia, el conflicto que fue que Bella tuvo que quedarse encerrada en el castillo. Pero esto también trajo unas consecuencias positivas, porque Bestia atrapó al mercader, finalmente Bella para hacer el cambio y que el mercader, su padre, no se quedara adentro, ella se intercambió de lugar y se quedó con la bestia, ¿ya? Y después el mercader se enfermó, Bella lo fue a visitar, pero ella ya se había dado cuenta que estaba enamorada de Bestia, ¿cierto? Porque habían compartido muchos momentos dulces juntos, ¿ya? Y en el desenlace entonces finalmente Bella vuelve y se casa con este príncipe. Muy bien, chicos. Les voy a dejar con una pequeña actividad, ¿ya? En la cual ustedes van a tener que leer las páginas 10, 11 y 12 de este maravilloso texto que se llama Pequeña Masai. Ahí está la Pequeña Masai, ¿ya? Van a leer estas páginas y después van a desarrollar en el libro las páginas 13, 14 y 15, ¿ya? En las cuales todo se contesta acá. Acá está el espacio para que ustedes respondan las preguntas, ¿cierto? Y después completen este esquema mencionando qué función cumplía cada animal. Había algo que querían de estos animales, ¿ya? Ustedes tienen que poner entonces el nombre del animal, qué es lo que se quería conseguir de ellos y para qué se quería conseguir eso. Y también contestar el resto de las preguntas. Muy bien, chicos, espero que se encuentren muy bien. Yo feliz de haber compartido una vez más una clase con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.